Hola, buenas tardes. Ojalá estén súper bien. Vamos a dar inicio, yo diría, en un minutito más, que entre las demás personas. Hola, que entre las demás personas. Y eh, eso, pónganse cómodos y agradados este viernes en la tarde, ¿sí? Celebrando el Día del Libro. Bueno, Jennifer, si quieres dar el inicio. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jennifer Karina y pertenezco a la escuela hace poquito más de 2 años y feliz de recitarles el verso del día. Teje el sentir en el corazón, luce el pensar en la cabeza, actúa el querer en los miembros, lucir que teje, tejer que actúa, actuar que luce, he aquí el hombre. Gracias. Muchas gracias, Jennifer. Bueno, hoy día esta es una reunión que decidimos hacerla abierta en la Escuela Camino Florido por muchos motivos, uno de los cuales se dio por casualidad y no lo habíamos pensado así realmente, es que se celebra, no sé si en todo el mundo o en Chile, bueno, el Día del Libro, ¿sí? Entonces, como el cariño a la lectura. Eh, pero ese en realidad es un motivo que, digamos, es pintoresco y que es una buena señal para una actividad así. Pero en realidad el motivo principal es hacer conocidas herramientas con las que uno puede decidir en su propia vida la historia que quiere escribir, ¿sí? Es muy particular porque los cuentos de hadas han trascendido muchas épocas. ¿Y por qué motivo han trascendido tanto? ¿Sí? Hoy día están particularmente en peligro respecto de las imágenes que transmiten, ¿sí? Sobre todo como la imagen del hombre por sobre la mujer, o porque siempre es la princesa una mujer que tiene que ser rescatada y es el príncipe un varón que siempre la rescata. Entonces, no creo que pueda abordar en profundidad todo eso, pero sí quiero transmitirles que los cuentos de hadas tienen una lectura que viene a ser una lectura como física, lo que es la imagen concreta que transmite, tiene una imagen mucho más profunda y tiene realmente escenas a las que no podríamos acceder si no fuese porque existen los cuentos de hadas o el arte en general. ¿Sí? Bueno, yo hoy día eh, les quiero traer un cuento que es súper conocido, pero y con la intención de, de, de que se nos haga evidente que aunque el cuento está ahí, nosotros requerimos de un recurso adicional o de una habilidad adicional para lograr penetrar en lo que está detrás del cuento, ¿sí? Es decir, a pesar de que conozcamos esta historia, todos podría decir, aún así, no por conocerla significa que logramos penetrar en el tesoro que allá hay. ¿Mm? Bien, entonces les quiero transmitir en primera instancia como el orden con el que estamos, para que vayamos dándole en el clavo respecto a qué apunta esta actividad en la que estamos hoy. Ya, les voy a compartir pantalla y esta conferencia de hoy tiene el propósito de ¿por qué cuentos de hada también para adultos? ¿Sí? Esa pregunta nosotros la podríamos responder muy rápidamente si escuchamos, siendo adultos, un cuento de hadas. Realmente uno siente y percibe, si tiene alguna especie de sensibilidad, el regalo que es escuchar un cuento, que alguien te lea un cuento, te lo diga, o qué sé yo, es precioso, ¿sí? Pero aquí, además de ese regalo que es que te cuenten cuentos, además de ser adulto, es el que, aún así siendo adulto digo, es el hecho de que nosotros como adultos y con nuestra mirada del mundo de adultos, podemos el cuento de hadas utilizarlo
como un mapa que nos entrega herramientas concretísimas con las que aprender a leer la realidad, ¿sí? Aprender a leer, interpretar correctamente qué es lo que ocurre cuando nos ocurre algo. Esto hoy día está más atacado que nunca, las percepciones, ¿sí? Entonces, el lograr clarificar las percepciones, considero, y fue uno de los motivos por los que decidimos hacer esta reunión abierta, esta conferencia abierta, es esta es una herramienta que te permite clarificar las percepciones, aprender a tomarte, a sostenerte en el lugar correcto, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Esto lo voy a argumentar, digamos, cuál viene a ser el lugar más propicio para que tú seas quien decide lo que te ocurre en tu vida y no sean las circunstancias las que deciden por sobre ti, ¿sí? Sobre todo hoy día, y lo digo esto con la valentía que implica en un momento de la humanidad en donde pareciera que tú no tienes influencia respecto de nada, ¿sí? Digamos, lo único que tendrías que hacer es prohibirte cosas para no contagiar a nadie más. Entonces, digamos, lo digo y abrimos esta conferencia con el ánimo de que cada quien pueda tomar estas herramientas de acuerdo a su propio avance en el camino, ¿sí? Entonces, para ubicarlo, esta actividad que vamos a vivir hoy a través de los cuentos de hadas es una actividad que fundamos el año pasado en la Escuela de Desaprendizaje Camino Florido y que se llama Actividad de Lectura Integrada, que es ALI. ¿Sí? Le decimos ALI, la actividad de lectura integrada, que hoy día la decidimos hacer abierta y que es aprender a leer mientras leo, aprender a leerme leyendo. ¿Sí? Entonces, a través de leer un cuento, aprender a leerme a mí gracias a lo que ese cuento me enseña. ¿Sí? Este es la base de esta actividad, de la actividad de lectura integrada, y en la Escuela de Desaprendizaje Camino Florido tiene el lugar concreto en que es la actividad del centro, ¿sí? Es una actividad de imagen, que es la actividad del alma, ¿sí? Es una actividad que está llena de imágenes, en las que esas imágenes comienzan a adquirir un orden concreto, gracias a que, a través de un cierto conocimiento, ordenamos en qué lugar va cada una de las imágenes que un cuento me transmite, ¿sí? Hoy día el cuento que vamos a ver, y probablemente todos y todas lo han visto, escuchado alguna vez, que se conoce como La Rosa Silvestre, o más bien conocida como La Bella Durmiente, ¿sí? Insisto, quiero traer este cuento como arquetípico y como que puede ser muy molesto en el sentido de que aparece una mujer que se queda dormida y la tienen que ir a rescatar, ¿sí? Lo quiero traer incluso viendo que es una posibilidad que surja eso como una inquietud, ¿sí? Y, y que es interesante el poder tener un espacio en donde aterrizar el lugar real que ocupa en el desarrollo del alma humana en los niños un cuento, ¿sí? Porque no es el mismo lugar que ocupan los adultos. ¿Mm? Entonces, nosotros el viernes pasado tuvimos la actividad abierta Luz, ¿sí? Que es el cuerpo de la escuela del Camino Florido. Quienes la vivieron, vimos al niño aprendiendo a caminar, si recuerdan, y hoy día vamos a ver ALI, ¿sí? La actividad de lectura integrada. Entonces, ¿vamos bien hasta aquí? ¿Me escuchan todos? ¿Sí? No sé si... Ya, súper. Bueno, hablando de muchas percepciones, tiene una cantidad increíble de percepciones, y quiero situarles el lugar en primera instancia que ocupan o de qué manera y con qué objetivo llegan hasta nuestros días los cuentos, ¿sí? Porque nosotros tenemos la idea ingenua y muy ingenua de pensar que los cuentos a alguien se le ocurren porque sería bonito o porque transmite una enseñanza o porque tiene una moraleja y que llega hasta nuestros días. Pero realmente el momento en que los cuentos de hadas en particular surgen en la historia de la humanidad es un momento crítico, ¿sí? Y yo les voy a contar una historia real, que es la historia real desde la que surgen los cuentos de hadas, y que
No en el único lugar, sí, pero los cuentos de hadas, sobre todo este en particular que vamos a ver ahora, que digamos vienen de Europa, sí. Y que esa historia que ocurre en ese momento, vamos a ver que no dista demasiado de la realidad que nosotros vivimos actualmente. ¿Sí? Digamos, hoy, y en cierta medida es uno de los motivos por los que fundamos esta escuela, hay que encontrar vías por las que la enseñanza que uno considere sagrada llegue a más lugares. ¿Sí? Entonces, el ánimo por el que nacen los cuentos de hadas es ese ánimo. Es decir, se está prohibiendo una cierta visión de mundo y al prohibirse esa cierta visión de mundo se quiso exterminar y casi se logra exterminar a todos aquellos que profesaban esa visión de mundo. En lo real, digamos, se los mató en lo real. ¿Sí? Pero bueno, no les quiero hacer spoiler. La cuestión es que los cuentos de hadas ahí encuentran su lugar en el mundo. ¿Sí? Los que llegan hasta nuestros días, porque también hay muchos que no nacen con este mismo ánimo, pero eso hace interesante que hay ciertos cuentos que transmiten una enseñanza muy profunda y muy oculta, y hay otros cuentos que no, aunque siguen siendo cuentos, pero no transmiten lo mismo. ¿Sí? Entonces, hubo un tiempo, ustedes se habrán percatado de ese momento de la historia, en donde, la Iglesia Católica tenía muchísimo poder. ¿Sí? Entonces, en ese periodo, que era el tiempo de las cruzadas, había un cristianismo, que era el cristianismo que el catolicismo toma como la base de su institucionalidad, y habían otros cristianismos. ¿Sí? Al principio, previo al concilio de Nicea, había muchos cristianismos, ¿sí? Que eran muy diversos unos de otros. Y posterior al concilio, con Constantino se ordena, en cierta medida, una cierta ritualidad esperada. Hubo un momento en donde ya la Iglesia Católica tenía tanto poder y un dominio de ese poder que se basaba en una cierta intolerancia hacia las demás religiones. ¿Sí? Entonces toda aquella que se considerase hereje bajo los principios del catolicismo era exterminado, ¿sí? A menos que se convirtiese al catolicismo. Si se convertía, no se exterminaba, pero si no se convertía, se les condenaba a morir en la hoguera, ¿sí? En ese periodo estaban los que se conocen como los albigenses, ¿sí? Que llega hasta nuestros días como los albigenses, ¿sí? O también los cátaros. En ese periodo estaban esos seres humanos que se les da el nombre por el lugar en el que están y, y que profesaban un cristianismo que era muy tolerante respecto de las demás religiones. ¿Sí? Convivían con judíos, convivían con musulmanes sin problema. Sus sacerdotes, que tenían propios sacerdotes, una propia Biblia y una propia iglesia, no eran ricos. Andaban con vestimentas blancas cuando se merecían la vestimenta blanca, cuando realmente ese blanco era un reflejo de la pureza del alma, no porque habían sido dotados de un regalo por un diploma, ¿sí? O un título, sino porque por su camino lo demostraban. Entonces, los albigenses comenzaron a ser tantos que empezó a llegar su concepción del cristianismo a media Europa, y el catolicismo se entera de que hay una concepción del cristianismo que difiere de la que ellos tienen, y entonces un papa, que yo creo que no se merece el nombre que tiene igual, se llama Inocencio III, que no tenía nada de inocente, llama una cruzada, ¿sí? En esos tiempos, para ir a una cruzada, lo que se hacía era que un papa llamaba a la cruzada y se te prometían, por ejemplo, el que fueras liberado de tus pecados, ¿sí? Muchos iban por esa promesa, pero habían tantos más que iban porque realmente la ciudad a la que iban a asediar era una ciudad muy rica.
entonces querían quedarse con esas riquezas, con esas tierras, ¿sí? Bueno, se convoca la cruzada, y es la cruzada que se llamó la Cruzada Albaginés. Y ahí el cristianismo establecido, a través de esa cruzada, mata a los albigenses. Y en esta, digamos, los que tenían suerte eran aquellos que morían rápidamente. La mayoría moría en la hoguera, y ocurrió que en un momento los que lograron sobrevivir se escondieron en un castillo, o se resguardaron en un castillo que posteriormente fue asediado, que es esta imagen que estás viendo acá, ¿sí? Aquí el asedio de ese castillo duró 2 años, más o menos, y durante ese asedio, ya muriendo de hambre y habiendo quedado sin comida, comienzan a salir los albigenses. Y cuando salen, lo que acontece es que tienen la posibilidad de renunciar a sus creencias y vivir, o continuar con sus creencias y su concepción del cristianismo y del mundo, y morir en la higuera, en la higuera, dale. Entonces, la mayoría decidió la hoguera, ¿sí? Si es que no todos. Y esto fue algo muy llamativo, tanto en que esta fue una de las cruzadas más sangrientas que jamás hubo, cosa que era común en la Edad Media, como el salvajismo. Esta fue una de las más salvajes. Y esa hoguera fue tan enorme que se podía ver de ciudades de distancia. Entonces, no renunciaron a su creencia, y porque consideraban que la enseñanza que ellos habían aprendido era una enseñanza que les servía para purificar la vida en la tierra. ¿Qué pasó? Al ser prohibida su enseñanza y al ser prohibido ellos, lo que tuvieron que hacer fue encontrar vías por las que transmitir esta enseñanza, ¿sí? Y la vía que encontraron para transmitir esta enseñanza fue el que los bardos, ¿sí? Tienen la concepción de que son los bardos, como con guitarrita y la Edad Media y unos pantalones como apretados pero inflados, y que cantan canciones de historias legendarias y épicas, que a través de los bardos, la historia del rey Arturo era muy conocida, ¿sí? Y llegaba a muchos lugares. Entonces, ponen una historia en particular, los trovadores, que es una historia donde se transmite profundamente sus enseñanzas. Y esa es la historia del Santo Grial, o la historia de Perceval, o Parsifal, ¿sí? Dependiendo del autor. A través de esa historia se transmiten las enseñanzas de los albigenses, ¿sí? De ese cristianismo primigenio. Y tenían ahí un inconveniente, porque no llega a todos lados un trovador. Hay que tener dinero para un trovador que pueda estar en tu fiesta. Hay que tener dinero para tener una fiesta, ¿sí? Entonces, lo que ocurre es que se les prende la campanita de que los cuentos de hadas son una vía por la que pueden transmitir sus enseñanzas a los, digamos, los más pobres, ¿sí? Entonces comienzan a través de la creación de cuentos de hadas a transmitir esa enseñanza, de manera que no muriese. Si, aunque ellos morían y pasaban las épocas, esta enseñanza era más grande que ellos, ¿sí? Entonces ahí, esta es uno de los lugares en el que desde la Europa central, los cuentos de hadas que llegan hasta nuestros días, como por ejemplo los que recopilan los hermanos Grimm en particular, son cuentos que traen estas enseñanzas y que yo hoy les voy a transmitir dónde están. No todas, porque son enormes, ¿sí? En un cuentito muy corto como La Bella Durmiente o La Rosa Silvestre es una cantidad enorme, ¿sí? Pero lo primero que quiero establecer es, primero que todo, el derribar esa barrera de pensar que
esto tiene que ver con los cuerpos solamente, ¿sí? Sino que un cuento de hadas transmite algo que está mucho más allá de los personajes en particular que ahí están, ¿sí? Bien, entonces, les voy a pedir ahora que, si esto lo comprendieron, se escuchó claro, lo pregunto tanto porque mi internet acá no es muy bueno, ¿sí? Tú sabes si se me corta. Si lo escucharon claro, si está bien, entonces les voy a pedir que se pongan cómodos, cómodas, y buenas tardes, y que les voy a narrar un cuento, ¿sí? Entonces pongámonos cómodos, cómodas, y reciban el cuento abierto como una narración. Bueno, pónganse cómodos nomás, ¿sí? No voy a decir nada mal al respecto. Está. Entonces, si me dan un segundito. Ahí. Ya. Bueno. Había una vez, en un lugar muy remoto, un rey y una reina. Ambos dos eran muy felices, pero consideraban que podían ser aún más felices si tuvieran un hijo o una hija. Y por mucho que lo intentaron, pasaron muchos años y no lograron concebir. Ocurrió un día que mientras la reina se bañaba en un estero cercano al castillo, una rana saltó, se le acercó y le dijo: de aquí a un año concebirás una hermosa hija. Y será tan hermosa que no podrás contener tu alegría ni tú ni el rey. Así, tal como estaba escrita la profecía, se cumple que en menos de un año va a nacer esa hermosa niña. El rey tan contento, la reina tan contenta, invitan a 12 de las 13 hadas que hay en el reino. Pensaron: tenemos 12 platos de oro, no 13. Podemos invitar solo 12 de ellas, porque las hadas son muy susceptibles. Y entonces al banquete solo invitó a 12. La fiesta fue verdaderamente hermosa, espléndida. Vinieron de todas partes del reino, desde campesinos hasta nobles. Así, y cada una de las 12 hadas que había sido invitada, se les dio el paso y éstas entregaron un don a la recién nacida, cada una un don más maravilloso que el anterior. La primera le regaló la virtud de la inteligencia, la segunda de la belleza, la tercera de la riqueza, y así avanzaban una tras otra. Estaba por anunciar su ofrenda la número 12ª, cuando irrumpe en la sala del castillo y abre las puertas de par en par de manera estruendosa, y cuando ésta entra, un silencio como de muerte inunda toda la sala. Era la 13ª hada, aquella que no habían invitado. Se acerca con su tenebrosa figura donde la niña y le dice: la princesa se pinchará con el uso de una rueca al cumplir los 15 años y caerá muerta. Sin decir una palabra más, se dio vuelta y salió del salón. Todos los presentes se llenaron de terror por esas palabras, y la 12ª hada, la que todavía no había entregado su don, sin poder deshacer lo que la otra hada había hecho, le dice: la princesita no caerá muerta, con voz dulce. Se sumirá en un profundo sueño que durará 100 años, y de él despertará con el beso del amor verdadero. Así, la tristeza cayó sobre el rey, la reina y todos los que estaban ahí. Y lo primero que se le ocurrió al rey fue, ansioso de proteger a su hija, quemar todas las ruecas del reino. Y tenía prohibido que hubieran ruecas en cualquier lugar del reino.
La niña, mientras crecía, hacía evidente todos los dones que las hadas les habían regalado. Era realmente una niña muy amable, era muy fácil de amar, era inteligente, hermosa, hábil y rica en todas las artes. Pero ocurrió cierto día que cuando ella cumplió 15 años, el rey y la reina no se hallaban en el palacio. Y entonces la joven quiso conocer todo lo que había ahí en el castillo. Comenzó a entrar y salir de diversas habitaciones. Subió por una torre y cuando pasó por una estrecha escalera, se encontró con una puerta vieja que tenía moho en su manilla. Cuando la muchacha abre la puerta, ve a una hermosa viejecita con un aspecto noble que está haciendo uso de su rueca. La pequeña joven, que nunca había visto algo así, le dice: «Buenos días, mujer, ¿qué estáis haciendo?». «Estoy hilando», le contestó la anciana. Y la princesa, tomando la rueca, quiso hilar también, pues era muy habilidosa. Pero ocurrió en ese instante que apenas se acercó a la rueca, se cumplió fielmente su destino. La princesa se pinchó el dedo con el huso y en ese mismo momento cayó ella dormida, en un sueño profundo, que antes de tocar ella el piso, se propagó por todo el castillo. El rey y la reina, que acababan de llegar de su viaje, en el vestíbulo del palacio, quedaron profundamente dormidos, juntos con toda la corte. Se durmieron los caballos en el establo, los perros en el patio y las palomas en el palomar, las moscas en las paredes, y la llama del fuego que había en la cocina quedó inmóvil y dormida, y los manjares que se cocinaron quedaron a medio asar. El cocinero, que en aquel momento levantaba el brazo para golpear en la cabeza a su ayudante que le gustaban las travesuras, quedó durmiendo con el brazo en alto. La cocinera se durmió desplumando una gallina, y hasta el viento se detuvo, y ya no hubo ni una hoja, ni un árbol que hiciera ruido en el jardín del castillo. Al tiempo, comenzó a crecer alrededor del castillo setos de rosales silvestres. Y cada año los rosales crecían cada vez más, se enredaban hacia arriba más y más. Al final, tanto crecieron que cubrieron todas las murallas del castillo, hasta la más alta torre. Y así fue como con el paso del tiempo se extendió la leyenda de la bella durmiente del bosque, una muchacha que había quedado dormida dentro de todos esos rosales. Con ese nombre llamaron a la hija del rey. A lo largo de muchos años, habiendo esta leyenda, incontables príncipes trataron de atravesar el seto de rosas para entrar en el castillo. Había muchos que retrocedieron cuando se dieron cuenta que las espinas eran muy profundas y dañaban su rostro y sus manos. Y otros, los más osados, murieron allí, sujetos por las ramas de espinas, sin poder liberarse de sus terribles agarras. Pasaron largos años hasta que llegó un forastero al país. Era el hijo de un rey y andaba en búsqueda de aventuras. Escuchó relatar a un anciano la leyenda del castillo oculto en el seto de rosas silvestres y la historia de la doncella más hermosa que el mundo jamás había visto, que dormía en una de las torres. El joven, cuando escuchó esto, supo, además, junto con el relato del anciano, que muchos otros muchachos habían intentado entrar, pero habían fallecido la gran mayoría. El joven, no obstante, le dice: «Yo no temo las espinas, quiero ver a la bella durmiente». Esa, la rosa silvestre que llaman. Y por mucho que el buen anciano lo trató de persuadir, el príncipe no quiso escuchar sus palabras. Pero ocurrió que justo habían transcurrido 100 años. Entonces, cuando el príncipe se acercó a los rosales, cada uno de estos rosales
se abrió mientras él caminaba y se cerraba cuando ya había pasado por ese lugar. En el patio del palacio, cuando entró el joven, vio los rosales que tenían invadido todas las paredes del palacio. Estaban los caballos y los perros dormidos, y en el tejado las palomas guardaban su cabeza bajo sus plumas. Las moscas parecían dormir también, y en la cocina la cocinera seguía con el ave en su regazo dispuesta a desplumarla, y profundamente dormida. El rey y la reina dormían también cerca del trono junto a su corte. El joven siguió atravesando los pasillos, tan quietos y silenciosos, tanto que él podía escuchar su propia respiración y los latidos de su corazón. Al final, llegó a la escalerilla de la torre, la subió, pasó por ese angosto camino y empujó la puerta. En esa habitación estaba Rosa Silvestre, quien se había dormido. Allí, la princesa estaba tendida sobre su lecho. Era tan hermosa que el príncipe no podía apartar sus ojos de ella, y como encantado, se inclinó y la besó. Apenas se tocaron sus labios, Rosa Silvestre abrió los ojos y dirigió su mirada llena de amor. Ambos bajaron juntos, tomados de las manos, a los salones del palacio, donde todo el mundo iba lentamente despertándose. El rey despertó, lo mismo que la reina y todos los cortesanos que se contemplaban unos a otros, con los ojos llenos de asombro. Los caballos en el establo se pusieron a rechinar. De alegría, los perros comenzaron a brincar, meneando la cola, y las palomas del tejado levantaron sus cabezas dentro de sus alas y comenzaron a volar. Las moscas continuaron su aleteo por la sala, y el fuego de la chimenea, como el de la cocina, se levantó y avivó sus llamas. El cocinero dejó caer su mano sobre su aprendiz, el cual gritó de dolor, mientras la cocinera terminaba de desplumar el ave que le había tomado 100 años desplumar. En poco tiempo, con mucho esplendor y pompa, se celebró la boda de Rosa Silvestre y el príncipe. La fiesta fue magnífica. El rey y la reina, el príncipe y la princesa vivieron felices hasta el fin de sus días. Muy bien. Quiero abrir el que si alguien tiene algo que quisiese decir respecto de este relato, algo que le llame la atención de este relato, o de qué se podía tratar este cuento, ¿sí? ¿Cuál podría ser su real propósito? ¿Mm? ¿Qué es lo que realmente está diciendo? Que tome la palabra. Y si le surgen preguntas en particular de este relato, que los escriba en el chat, ¿sí? Voy a dar un minutito para que lo decanten. Vale, 30 segundos. Bueno, yo me tomo la palabra. Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Bueno, pues un placer escuchar un cuento porque casi siempre los leemos para los niños, pero a nosotros nadie nos lee un cuento, ¿no? Entonces, me parece espectacular y bueno, muchas gracias. Yo siempre he tenido la inquietud de que estos cuentos de hadas y de princesas pues representan muchos temas espirituales, ¿no? Como el alma del ser humano descansa, no duerme en medio de todas esas aparentes dificultades, ¿no? Y pues he visto como este tema del espíritu, ¿no? Que es lo masculino, que es ese príncipe valiente, ¿no? Que rompe todas las situaciones, las aparentes situaciones, ¿no? Y como tú narras, ¿no? Que se abren y le permiten a él llegar a la princesa, ¿no? Que sería nuestra alma y despertarla, ¿no? Pues, me evocan cosas muy bonitas y soy también muy
muy creyente realmente de esa magia que hay detrás de los cuentos de hadas. Pues sería eso. Gracias. Gracias, Berta. Hola, Adelante. Hola. hola. Mi nombre es Gleidis Astudillo. Mira, bueno, pues agradecer como este espacio tan bonito. En alguna ocasión alguien me decía que el cuento pues de la Bella Durmiente estaba relacionado con la conciencia dormida que tenemos los seres humanos cuando llegamos pues a este planeta. Y el beso del príncipe es ese despertar que se adquiere a través del trabajo individual en los mundos internos, ¿no? Entonces, pues, digamos que en el momento en que yo la escuché, me sorprendió, me asombró y pues le di como mucho crédito. Entonces, ahorita que te escucho, pues relatar la historia y como la antesala que también haces frente a como a la época medieval, el exterminio, el conocimiento, entonces, pues, tengo como la tendencia, pues, como a relacionarlo y a darle como mucha credibilidad al tema, pues, de la conciencia dormida y del trabajo espiritual que se debe hacer para poder alcanzar como el despertar. Sería como esa parte. Muchas gracias, Gladys. Muchas gracias a quienes han tomado la palabra. ¿Hay alguien más que quisiese aportar? ¿Que le llame la atención? Hola, soy Itzayana. Pues yo pienso mucho en el número 100, ¿no? En esos 100 años. Y recientemente justo este cuento lo narré para los niños de primero y me quedé con el 100, ¿no? Así pensaba y pensaba y pensaba y yo algo debe de haber oculto y la verdad es que no había como hilado hasta ahorita que hiciste como todo esto de la historia, el cristianismo, y supongo que habla de estos 100 años pues de la cruzada, ¿no? Me imagino que fueron, pues sí, o sea, fue una época del ser humano que fue bastante larga y que fue casi, casi como estar dormidos, ¿no? Como sumergidos en esta violencia, en esta sed de poder, y justamente como si la conciencia, lo que acaba de mencionar ahorita la maestra, como si la conciencia hubiera estado muy dormida y después de estos 100 años, ¡pum!, algo surge. Pero quiero agradecerte porque me quedé con ese número estos días y no me llegaba como, no había hilado que pudiera haber algo ahí, ¿no? Hasta ahorita es como, claro, 100 años. Y fue como muy revelador para mí. Muchas gracias. Muchas gracias, Sayana. Mira, son muy arriba los aportes. ¿Sí? Arriba me refiero a que se nota que tienen un camino previo respecto de este tema en particular. Y esto nos permite avanzar más de lo que yo tenía presupuestado avanzar hoy, y también, no por eso, no considerar a aquellos que quizás no tienen ese como camino en esto en particular. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos tomando algunas de las cosas que señalan, porque realmente, antes de entrar propiamente en lo que es el cuento, si bien se dan cuenta y por qué les traigo en particular como un regalo hacia los adultos, anexado o anudado con la historia de los albigenses, es producto de que realmente nosotros también estamos en cierta medida viviendo una cruzada, ¿sí? Como tú lo decías, Chayana, como que fue un tiempo en el que en cierta medida como que se paralizó todo, ¿sí? Se durmió todo.
y que recuerdo ayer una paciente de 14 años me decía, no me acuerdo qué pasó el 2020, no me acuerdo ni siquiera de una imagen, porque, bueno, hay países que se ha vivido distinto que en otros, porque claro, estar encerrado todo un año no es como, no marca alguna diferencia, está como todo dormido, es como todo igual, día tras día, ¿sí? Entonces, realmente lo que ocurre con los albigenses, hoy día nosotros también estamos vivenciando esto, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos vivenciando en particular? Que hoy día el que tiene el poder que antes tenía la Iglesia Católica, lo tiene en particular la ciencia materialista, ¿sí? Esto no significa que esté en contra de la ciencia, por favor. Y yo pensé, voy a hablar esto en una conferencia abierta, quizás me linchen igual. Pero considero que en realidad son gestos que hoy día son importantes traer al mundo, ¿sí? Que es el que la ciencia materialista no es lo mismo que la ciencia, ¿sí? Pero se está tratando de establecer que sea el único estamento válido, ¿sí? Como en esos tiempos estableció el catolicismo, quería establecerse como la única religión válida. Asimismo, hay una concepción de la ciencia, no digo la ciencia en general, hay una concepción en la ciencia que se quiere establecer como una concepción única y que persiguen y van en desmedro de quienes no consideran que esa es la visión única, ¿sí? Esto lo voy a aterrizar en particular en un elemento que es que la ciencia materialista, para que quede claro a cuál ciencia apelo, la ciencia materialista es la ciencia que despoja al ser humano de su poder por sobre sí mismo, ¿sí? Es decir, es la ciencia que considera que el ser humano no tiene injerencia respecto de las cosas que le ocurren. Y el problema en ese caso no es en particular de la ciencia, sino que lo que tienen para medir y considerar algo válido en términos científicos no puede medir la conciencia ni la individualidad. Entonces eso queda fuera de el plano de las evaluaciones, ¿sí? O de lo que tiene influencia respecto de algo. Pero lo que sí se pueden medir son los microorganismos, ¿sí? Se pueden ver. Entonces se considera que eso, entonces, se le da el lugar central. Cuando realmente los únicos estudios que en este caso podrían ir en la línea de, desde la misma ciencia, dar piso en considerar que el ser humano es el que tiene la responsabilidad primera respecto de su salud, es por ejemplo que es conocido que una persona que desea vivir estando en un estado muy similar a una persona que no desea vivir, esa persona que tiene el ferviente deseo de vivir es mucho más probable que logre trascender la enfermedad. Esto no se puede estudiar más allá de un estudio en relatos y experiencias clínicas, ¿sí? Pero no un estudio de laboratorio. Entonces, porque lo que hoy día falta es mediciones posibles respecto de otros elementos más que solo los materiales. Entonces, lo que digo hoy es que se persigue a aquellos que, por ejemplo, consideramos que el principal responsable de mi salud soy yo. Y eso tiene muchos, por decirlo de alguna manera, tiene muchas aristas, pero principalmente ¿qué ocurre hoy? Que nosotros externalizamos nuestra responsabilidad respecto de nuestra propia salud y que se considera que eso va a ser la solución, cuando en realidad ese es el problema. El problema es que los seres humanos externalizamos nuestra responsabilidad respecto a nuestra propia vida, ¿sí? Y al externalizar dependemos de otras instituciones. Entonces, hoy día se cree que la solución va a venir de ese mismo punto que fue el que produjo el problema, ¿sí? Esto Einstein lo dijo muy claramente. La solución no va a surgir del mismo nivel que produjo el problema. El problema en primera instancia fue que nosotros extrapolamos nuestra responsabilidad, se la entregamos a otro, ¿sí? A la sociedad, al Estado, a la salud, cualquier punto. Cuando realmente soy yo el responsable de sostener mi salud a diario, ¿sí? Porque hoy día, veía ahí que
el depender de una inmunidad que te venga de afuera, lo que va a hacer es depender de que esa inmunidad te venga de afuera, ¿sí? Entonces, insisto, no estoy en contra de las vacunas ni nada de eso al respecto. Lo que digo es que eso no es una solución que vaya a sostener tu salud a la larga. ¿Mm? Porque lo que te va a sostener a ti eres tú realmente, ¿sí? Cosa que no significa estar solo en una isla y en un templo, sino que se refiere a que cada uno de nosotros es responsable de llevar la vida hacia el lugar que la queremos llevar. Y eso implica la coherencia en todos los aspectos, incluso en los aspectos como los albigenses, que con su vida pagan el no querer cambiar su concepción del mundo. ¿Sí? Y no obstante, hoy día seguimos hablando de ellos. ¿Mm? Sobre todo seres humanos que digamos, Que mira, aquí hay un caballero hablando. logran, es el caballero parece, claro, un caballero albaginés. Y que ahí la gente, gente que ha dedicado su vida al camino espiritual habla de estos seres humanos. ¿Sí? Aquí podríamos hablar de una cuestión hermosísima. ¿Sí? Igual no la quiero obviar y la quiero decir realmente, antes de que entremos al cuento, que es, en un punto, Rudolf Steiner, cuando está hablando de la gente que muere en la Primera Guerra Mundial, cuando está en una conferencia, no recuerdo el nombre en particular de esa conferencia, pero habla de que realmente un ser humano, cuando muere, si vive fervientemente en él un ideal, aunque haya muerto su cuerpo físico y esa persona muera en lo físico, sigue pujando desde el mundo espiritual para que ese ideal se haga carne. Realmente, una persona muere cuando deja morir su ideal por el que sostiene la vida. Cuando alguien renuncia al ideal que considera es el digno de sostener en la vida, es cuando una persona muere. ¿Sí? Ahí el príncipe nunca llega a la torre. ¿Sí? Nunca se atraviesan el campo de rosas. ¿Mm? Eso lo hace imposible. Si no hay un ideal, en realidad la vida le es muy difícil al alma despertarse. ¿Sí? Permanece dormida. Bueno, entonces vamos a ver qué es lo que refiere este dormir y este despertar, ¿sí? En el ser humano. Ahora entremos a lo que es propiamente del cuento. Y les voy a traer de vuelta algunas frases. Entiendo que hay cuestiones que son, que son como llamativas, en el sentido de, por ejemplo, los números, ¿sí? El 12, el 100, que son llamativos, y que es un punto en donde podemos abordarlo, pero considero más útil el que abordemos la estructura básica para comprender cuál es la enseñanza. Le voy a transmitir una enseñanza de los albigenses. Una. ¿Sí? Segundo. ¿Cuál es la edad mínima que recomiendas para contar este cuento a los niños? Varía, sí, pero este cuento es relativamente liviano. Yo diría desde los 5 años. Antes, esto de los cuentos de hermano Grimm por currículum está, sí, está como después de los 7, pero hoy día se ha ido adelantando tanto que ya por ahí de los 5, 5 y medio es una edad prudente. ¿Sí? Bueno, entonces, veamos esta estructura básica del cuento. ¿Ya? Para que todos estemos en la misma línea, voy a decir como los spoilers de inmediato, algunos del cuento. ¿Sí? El cuento de La Bella Durmiente, La Rosa Silvestre, no habla de seres humanos diferentes. ¿Sí? El rey, la reina, la Bella Durmiente, el príncipe, es un ser humano. Los cuentos de hadas en general hablan de un ser humano. ¿Sí?
y que lo que hacen los cuentos, al igual que las artes, que es la responsabilidad de las artes, el traer arquetipos espirituales a la conciencia, ¿sí? Como imagen. Todavía no la conciencia despierta, pero sí como imágenes que viven en el alma. Entonces, por eso se sugieren los cuentos para cierta edad y ciertos cuentos, ¿sí? Porque transmiten por una vía que no es la vía de la conciencia. Por ejemplo, a un niño enseñarle, tú tienes que ser bueno con tus compañeros porque, o siempre ser bueno. Realmente lo que hace eso es un adoctrinamiento, ¿no? No es un acto de enseñanza de libertad, ¿sí? Podemos estar de acuerdo que ya ser bueno con tus compañeros y todo. Siempre, pero una enseñanza, para que sea una enseñanza que aporte a la salud, tiene que ser una enseñanza viva. ¿Y eso qué significa? Que se pueda transformar con el tiempo. Entonces, un cuento de hada tiene imágenes que un niño lo va a recibir a un nivel que yo como adulto lo voy a recibir a un nivel distinto, ¿sí? Y que a medida que pasa el tiempo, y este cuento se los he narrado varias veces, no ahora, pero a la gente de la escuela, y cada vez surgen otras cosas en el cuento, ¿sí? Narramos otros cuentos igual, ¿sí? No es como, este es el único cuento de la actividad, ¿se imaginan? Bueno, y porque la imagen crece, y al crecer logra penetrar en otras esferas. ¿Bien? Entonces, el cuento de hadas ocupa este lugar, ¿sí? Que puede estar arquetípicamente puesto en la imagen de la Venus de Botticelli, ¿sí? Digamos, es la entrega de esas imágenes, ¿sí? Pero también el alma humana se sostiene en un lugar, que en este caso está donde están los pies de la Venus, ¿sí? Y en el cuento que les acabo de narrar se transmiten esos lugares. Y es lo que hoy día les quiero transmitir como enseñanza de los albigenses, ¿sí? La enseñanza de los cátaros. A los caballeros del Grial se les llama los caballeros de la palabra. Los caballeros de Arturo son los caballeros de la espada y los caballeros del Grial son los caballeros de la palabra. Porque a través de nuestro decir es que traemos la belleza al mundo. Es en el plano en el que nosotros luchamos, ¿sí? El plano de la palabra. Entonces, para llegar y entrenarse y luchar en ese lugar, tenemos que comprender que la palabra, como el cuento narrado, es un elemento que en esencia, que podríamos decir, la palabra existe o no existe. Porque si yo digo un conjunto de letras, yo me puedo imaginar, quise decir una palabra y no me salió ninguna, ampolleta, y digo, ¿existe o no existe la palabra? ¿Sí? Porque tiene una materialidad o no. Realmente, el constituirse como un caballero de la palabra implica comprender leyes que son más sutiles que las leyes físicas. Un caballero de la espada tiene que comprender las leyes físicas, tiene que entrenarse en su cuerpo, tiene que, digamos, luchar en ese nivel. Pero un caballero de la palabra tiene que tener tanta comprensión de las leyes sutiles, las leyes del alma, como tenemos la comprensión a nivel social de las leyes físicas. ¿Sí? Entonces, el nivel del alma no se lee de la misma manera que el nivel físico. Por eso es incorrecto leer este cuento como como de identidad de género, por ejemplo, o los cuentos de los hermanos Grimm en general. Es incorrecto leerlo de esa vía, porque es leerlo desde el racionalismo adulto, ¿sí? Que no es lo mismo que recibe un niño cuando se les transmite un cuento. ¿Por qué? Por el nivel de la conciencia. La conciencia de un niño todavía está más dormida. El niño recibe la imagen sin digamos, el choque de esto significa ser mujer o esto significa ser hombre, ¿sí? Esas imágenes vienen, mejor dicho, esa traducción viene después. Bueno, entonces, el cuento. El cuento en particular tiene varias escenas y
alguna de las escenas es, veamos que está el rey y la reina que tienen unos deseos que no pueden cumplir, ¿sí? Y el deseo que ellos tienen se los tiene que cumplir otros, ¿sí? Que se los cumple el sapito, ¿sí? Que les dice, ustedes van a tener un hijo, una hija, qué sé yo, en un año después, y que le dicen que tus deseos serán cumplidos. ¿Mm? Y el rey y la reina, el rey en particular, es alguien o algo en el ser humano que toma decisiones en el nivel de, por ejemplo, no podemos invitar a todas las hadas porque no tenemos 13 platos, tenemos 12. ¿Sí? Entonces, como tenemos 12, no podemos invitar a las 13, porque son muy quisquillosas las hadas. ¿Ah? Pero porque no hace eso, ocurre todo el problema. ¿Sí? Voy a ponerle la fichita de inmediato para que vayamos ordenándolo. El rey y la reina, en los cuentos de hadas, usualmente representa el lugar del cuerpo. ¿Sí? Usualmente, no siempre. Porque el cuerpo tiene leyes a las que sigue. ¿Sí? Son leyes que están en otro nivel que el cuerpo arma. ¿Mm? Por ejemplo, recuerdo Ben Rufkin cuenta en una intervención que tuvo en la Franja de Gaza años atrás, de una niña que había perdido a toda su familia en un bombardeo. Y cuando él la ve, ella tiene alrededor de 8 años, la primera invasión de Gaza. La segunda invasión, que fue hace un par de años, él va otra vez. Creo que fue como el 2016. Y él va otra vez y se encuentra con esta niña. Y si bien ella tendría que haber tenido el cuerpo de un adolescente, sigue teniendo el cuerpo de una niña de 8 años. ¿Sí? Que la parálisis o el trauma es tanto que la parálisis del alma tiene como consecuencia que el cuerpo tampoco puede continuar creciendo. ¿Sí? Entonces, ella, si bien tenía los nutrientes y todo, aún así no continúa creciendo. Entonces, el cuerpo responde a leyes que no están en el cuerpo, pero se manifiestan a través del cuerpo. ¿Sí? Son leyes que están en otro nivel. Entonces, hay otro ejemplo, que es el ejemplo que da Spitz del hospitalismo infantil, que es que posterior a la Segunda Guerra Mundial, los huérfanos de los soldados franceses estaban en el orfanato y se les daba alimento, tenían nutrientes, calor, alimento, todo, pero aún así morían. Morían porque dejaban de comer, lloraban, después dejaban de llorar, después dejaban de comer y después morían o morían de muerte súbita. Y ahí se llega a la conclusión de que realmente un ser humano para vivir requiere que lo deseen. Si no existe el deseo, es como una planta que crece sin sol. Entonces, por mucho nutriente que tenga la tierra, no se va a levantar del suelo. ¿Sí? Y para levantar el pesado cuerpo, el alma requiere el calor del espíritu. ¿Sí? Requiere el calor de la tierra y requiere la fortaleza del espíritu. Entonces, si no encuentra el calor de la tierra, es muy difícil. ¿Mm? Entonces, el rey y la reina usualmente representan, el rey y la reina usualmente representan la tierra, ¿sí? El cuerpo, la materialidad, ¿ya? Ahora, vemos otra personaje, que es Rosa Silvestre. Usualmente la princesa es aquella que es receptáculo de un montón de, en este caso, dones. ¿Sí? Preguntaron por ahí por los dones. Sí, puede ser entendido como las virtudes que se transmite, las virtudes que regala el zodiaco. ¿Sí? Entonces, la esfera de la princesa, cuando se habla de la princesa en un cuento de hadas, se está hablando del alma humana. ¿Sí? Por eso tenemos que prestarle principal atención. No está hablando de una mujer, está hablando del alma. ¿Sí?
Y cuando surge el príncipe, usualmente está hablando de el espíritu. ¿Sí? Que eso es otro nivel. ¿Mm? Desde el Concilio de Nicea en adelante, esto lo dije en la conferencia el viernes pasado, del Concilio de Nicea en adelante, la concepción de espíritu se saca. ¿Sí? La Iglesia Católica decide que el espíritu no va y que el alma y el cuerpo solamente existen. ¿Sí? Bueno, no obstante, y esa es una de las cosas por las cuales se persigue a los cátaros o los albigenses, porque ellos continuaban creyendo en el espíritu, ¿sí? En la Trinidad, en el ser humano. No habían aceptado ese concilio de haber sacado el espíritu de la ecuación. ¿Bien? Entonces, vemos hoy en día que no estamos en una situación tan diferente a como están los albigenses, sobre todo quienes profesamos un principio de vida y una concepción del universo que es diferente a la socialmente transmitida. ¿Sí? Ya. Entonces, veamos primero la esfera del cuerpo, qué cualidad tiene. ¿Sí? Porque yo lo que les quiero enseñar en estos minutos que me quedan 20 minutos, lo que les quiero enseñar en estos minutos que me quedan es a leer la realidad, ¿sí? Y la realidad, para leerla completa, requiere una lectura de 3 niveles, ¿sí? El ser humano está constituido de 3 niveles, al menos, ¿sí? 3 niveles de realidad. Y para yo influir en la realidad que vivo, en la vida que vivo, para yo ser quien decide mis vivencias, tengo que tener conciencia de los 3 niveles. ¿Sí? Si uno de los niveles no lo considero, queda desanudado todo. ¿Sí? Tienen que ser los 3, es los 3 o ninguno. Mira, no hay más opciones. ¿Sí? Entonces, bueno. Veamos el nivel del cuerpo. ¿Sí? Que es el nivel desde el que la conciencia ordinaria suele vivir. ¿Sí? Es el nivel en el que usualmente nosotros en nuestra conciencia ordinaria vivimos. Que es el plano de, por ejemplo, el rey. ¿Sí? Tómese el rey en el cuento. Cuando el rey recibe la noticia de que su hija está maldita, ¿sí? Y que eso lo hizo el hada, que él no invitó a la fiesta. Y él no invitó a la fiesta a esa hada porque no hizo otro platito. Era un rey, ¿sí? Igual podía ir y hacer otro platito, ¿sí? Para la hada. Pero en vez de eso, decide no invitarla. Porque las hadas son muy quisquillosas. No es porque yo sea manito de guagua, no sé cómo se dice en otro país, aquí manito de guagua como cagado con la plata. Así como que, no es que yo sea avaro. Sí, esa es una palabra más, sí. ¿Sí? Entonces, ese es el nivel del cuerpo, que es lo que estamos hablando. El nivel del cuerpo, la conciencia ordinaria, está usualmente puesta en el nivel del cuerpo, que cuando tiene un problema, cree que el problema está allá afuera, cree que el problema son los otros, cree que el problema es esa hada. No anota ninguna vez, no se da cuenta ninguna vez que él produce el problema. ¿Ah? Por ser avaro. Entonces, él, al no anotar que él produce el problema, va a buscar una solución donde él cree que está el problema, afuera. Como el problema es la hada maldita que maldijo a su hija y le arruinó una vida feliz, el problema es ella, y la maldición tiene la rueca, entonces lo que decide el rey es, lo que hace usualmente la conciencia ordinaria es entonces quemar las ruecas. ¿Sí? Hay que quemar todas las ruecas.
Y ahí, solucionado, porque el problema está allá afuera. ¿Sí? ¿Por qué esto es tan importante? Porque si yo aprendo a detectar el problema en el nivel que está, ¿sí? Que el nivel es el nivel espiritual, ¿sí? Donde puede haber un problema. Se va a manifestar en el nivel de cuerpo, nivel físico, pero ahí ese no es el origen, es ahí donde se manifiesta, pero el origen no es ahí, ¿sí? Pero ¿qué pasa? La conciencia ordinaria, como rey y reina, suele buscar la solución donde ya conoce que ya lo he hecho antes, alguna vez en mi vida me funcionó, ¿sí? Entonces, el rey no compra el platito de oro, produce un problema, no se da cuenta que él produce el problema, cree que el problema es el hada y que su hija se pinche con una rueca. Entonces la solución es sacar todas las ruecas. No se da cuenta que él es el que produce el problema. ¿Se entiende esto? O sea, si yo si hago mal el diagnóstico, el tratamiento va a estar mal igual. ¿Sí? Entonces, si yo en mi vida anoto como causa objetiva, dice Steiner en la teoría del conocimiento, si yo creo una causa objetiva, que es el problema está allá afuera, el problema es el hada, el problema son las ruecas, entonces yo voy a tratar de buscar una solución que esté en ese mismo nivel. ¿Ah? Pero ¿cuál es el problema de esto? Que eso realmente no soluciona nada. ¿Mm? Uno cree que lo soluciona, pero realmente el problema sigue ahí, porque el problema no está en ese nivel. Sus manifestaciones están en ese nivel, pero el problema no está ahí. ¿Esto lo comprenden? Para hacerlo más claro, el virus no está ahí. ¿Sí? El virus está en otro lugar, se manifiesta en el cuerpo también. ¿Sí? Pero está en otro lugar. Esto, no sé si escucharon una conferencia que la editorial antroposófica sacó hace poco un libro que se llama Epidemias, de Steiner, que es un compilado de conferencias, y ahí habla Steiner respecto de las bacterias y los virus en particular, ¿sí? Y que dice, cuando llueve, las ranas croan, ¿sí? Entonces, lo que hace la ciencia materialista hoy en día es decir, porque las ranas croan, llueve. Pero lo cierto es que porque llueve las ranas croan, ¿sí? Si esto lo llevamos a nivel del cuerpo, cuando una persona ha generado las posibilidades, ha generado el escenario en el que se hace posible la enfermedad, luego vienen las bacterias y los virus, porque consideran que ese lugar pueden vivir, ¿sí? Steiner lo dice igual, esa vía imaginativa, como en ese lugar van a vivir felices, ¿sí? O se sienten a gusto. Claro, tú le decías a un científico como que un virus se siente a gusto, una bacteria se siente a gusto, pero obviamente es imaginación infantil. Pero lo cierto es que el mundo espiritual y el mundo del alma difieren en lo concreto con el mundo material, es que en el mundo material es el único lugar donde existe el algo. Es el único lugar en el universo donde existen las cosas. En el mundo espiritual solo existen alguien, solo son seres. No existe el algo. En el mundo material existe algo. En el mundo espiritual no existe el algo. Son solo seres. Entonces, claro, para que haya una bacteria, tiene que ser un ser. Para que haya un virus, tiene que ser un ser. Para que haya una vacuna, tiene que ser un ser. ¿Sí? Podría entrar en esto, pero realmente ahí ya nos desviamos demasiado. ¿Sí? Entonces, lo que digo es, el que son circunstancias que uno crea en niveles superiores que luego se manifiestan en los niveles inferiores, ¿sí? Pero la conciencia ordinaria piensa, porque las ranas croan, llueve. Y no piensa, porque llueve, es que las ranas están croando.
Entonces nosotros, en nuestros problemas cotidianos, pensamos, qué sé yo, hay tantos problemas posibles. Nosotros lo pensamos desde la materia hacia arriba, ¿sí? Pensamos, el problema lo tengo porque no dije algo, el problema lo tengo porque la otra persona es un idiota, o etcétera, etcétera. ¿Sí? Porque no es lo suficientemente evolucionada como para estar conmigo. Y cuando hacemos eso, realmente perdemos la oportunidad de aprender de ese desafío que se pone enfrente. Veamos ahora el nivel del alma. ¿Sí? ¿Por qué el alma se representa en los cuentos como una mujer? Usualmente. ¿Sí? Y se representa arquetípicamente como una mujer. Gracias. Se representa arquetípicamente como una mujer por la facultad de lo femenino, que es lo receptivo. ¿Sí? Entonces, el alma es aquella que recibe tanto las impresiones del mundo físico como los deseos del espíritu. Entonces, es una entidad que integra dos mundos. Por eso se le suele representar como una princesa, ¿sí? Ahora, aquí hay algo muy importante, porque usualmente las princesas son tan bellas, o se pone siempre el énfasis en que sea hermosa y sea bella, ¿sí? Porque para que el espíritu pueda estar en la tierra, para que yo realmente llegue a la tierra, tengo que haber generado en mí cualidades tan hermosas, tan cálidas, tan luminosas, que el espíritu que viene del mundo de lo bueno, lo bello y lo verdadero, sienta que aquí tiene un hogar. Pero si la princesa es horrible, no refiere a una horripilancia o belleza física, sino que refiere a las cualidades que yo creo dentro de mí. ¿Sí? Refiere a las virtudes que he logrado despertar en mí. Ese es el mensaje básico que entrega los cuentos de hadas a través de poner a la princesa usualmente en ese rol pasivo. ¿Sí? Podemos estar de acuerdo en esto. Usualmente ese rol pasivo, pero es que no tiene un rol pasivo, sino que realmente a través de su belleza, y por eso el cuento dice que está encantado el príncipe, ¿sí? A través de su belleza no le queda otra que a eso que se llama el yo, la entidad soberana del ser humano, de estar aquí, ¿sí? Sentirse a gusto aquí, ¿sí? Entonces, realmente el enamoramiento, el amor en este punto, es crear despertar en mí las virtudes tan bellas, que esas virtudes atraen a lo que es superior en mí. ¿Sí? Porque cabe la pregunta, ¿por qué el alma sola no pudo liberarse de su destino? ¿Sí? Le entregaron las virtudes, ella hace crecer las virtudes, se transforman con ella, ¿sí? Crece con esas virtudes. Pero aún siendo tan virtuosa, no puede transformar su destino. Aquí hay otro misterio, ¿sí? El misterio de las hadas. ¿Por qué si le dicen una maldición, el hada siguiente no puede simplemente deshacer la maldición del anterior? Y es que eso no se puede, ¿sí? Esas son leyes. Por ejemplo, tú no puedes obviar el pasado que tuviste. Tú no puedes obviar lo que te dijeron. Lo que puedes hacer es transformarlo y usarlo a tu favor. ¿Sí? Lo que puedes hacer es otorgarle una cualidad distinta, que ocupe otro lugar en tu vida, ese evento que quizás fue traumático. ¿Sí? Eso es una cualidad que no es propiamente única del alma, sino que es del espíritu. ¿Sí? Ahora vamos al terreno del espíritu. ¿Vamos bien? No quiero cansarlos ni cansarlos. ¿Vamos bien?
Y les voy a al tiro pasar veamos este PPT, ¿sí? Para que quede la imagen clara. Tenemos acá al ser humano, ¿sí? Eso que está en el centro tiene un nombre que se llama el nudo de Borromeo, ¿ya? El nudo de Borromeo tiene una particularidad, que es, si se desanuda uno, se desanudan los tres. ¿Mm? Son los tres nudos. O están los tres juntos o ninguno, ¿sí? Entonces, tenemos el nivel del cuerpo representado por el rey y la reina, tenemos el nivel del alma representado por la princesa, tenemos el nivel del espíritu representado por el príncipe, ¿sí? Si se dan cuenta, los príncipes no se durmieron, ¿sí? Sino que estaba el rey, la reina y lo del palacio, los caballos y los animales, ¿sí? Lo que se duerme. ¿Y por qué también se duerme el caballo, el perro y la paloma? ¿Por qué son esos tres animales? Y porque esos tres animales representan las tres facultades del ser humano, ¿sí? El caballo con su voluntad y su musculatura y su fuerza representa la voluntad. El perro digamos, con sus pulmones amplios representa el ámbito del sentir, ¿sí? Y la paloma o las aves representan el ámbito del pensar, ¿sí? Si nosotros vemos las aves son muy nerviosas y además las aves traen los cantos. Entonces, ahí es la imagen de que lo que se duerme son todas esas facultades humanas cuando se duerme el alma, ¿sí? Si se duerme el alma, también se duerme tu capacidad de pensar, de sentir y de hacer. ¿Mm? Bien, pero veámonos aquí. Para el nivel del espíritu, el príncipe tiene unas cualidades particulares. Insisto, esto es más allá de hombre o mujer, ¿sí? El espíritu es asexuado. No es asexuado la palabra, va más allá de la sexualidad, ¿sí? Y el príncipe, lo primero que hace es que escucha, ¿sí? Por eso Steiner ubica en la escucha como uno de los sentidos superiores, ¿sí? Uno podría decir, ¿por qué no pone la escucha junto con la vista, el olfato, el gusto, el calor? Pero pone la escucha arriba, ¿sí? Es porque la escucha se permea algo de lo superior. ¿Mm? A través de la escucha se ve lo invisible. Esto, como lo dice el autor del Principito, nunca puedo pronunciar bien su nombre, el autor del Principito, que lo esencial es invisible a los ojos, ¿sí? Y que para ver lo que es invisible a los ojos, tengo que aprender a escuchar, ¿sí? Porque ese es otro órgano de percepción con el que yo puedo percibir algo invisible, ¿sí? Entonces, en este cuento, y es uno de los motivos por los que lo elegí, el príncipe escucha primero, escucha al anciano, ¿sí? Va pasando por, escucha la leyenda de esa bella durmiente, y él decide ir, ¿sí? Y lo primero que dice es, yo no tengo miedo, y que voy. Entonces, el anciano, los ancianos representan tanto la sabiduría como lo antiguo, ¿sí? Entonces, en este caso, puede estar ligado a la esfera del cuerpo, el anciano, en el sentido en que lo trata de detener que no avance en base a lo que pasó antes, ¿sí? Que hay vidas que se configuran enteras así, ¿sí? Por ejemplo, que cuando pequeño no tenías mucho lugar en la casa, a menos que hicieras lo que querías que hicieran, que te fuese bien en el colegio, que fuera respetuoso, etcétera, etcétera. Entonces eso queda marcado como un patrón que cuando creces y armas una relación, por ejemplo, de pareja, vas a sentir que para que te quieran, hacer lo que el otro quiere, portarte bien, lo que hayan consignado como portarse bien dentro de la pareja, y ese patrón queda marcado. En este caso, el anciano representa eso, ¿sí? Como las experiencias anteriores
que se tratan de establecer como una verdad verdadera. ¿Sí? Como si tú vas a morir como los otros, obvio. Si tú te juntas con esta pareja, obviamente te va a querer si te portas bien, si te portas mal no te va a querer, igual que tus papás, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, ahí es donde el príncipe no se detiene. Y por eso digo, la cualidad espiritual en el ser humano es la cualidad que produce transformación, es la cualidad que posibilita el que el ser humano se transforme. Entonces el príncipe decide ir, ¿sí? Y al ir, justo pasaron los 100 años. ¿Mm? Que si nosotros efectivamente, como decía Tsayana, puede tener relación, si lo leemos a nivel de cuerpo, con lo real de las cruzadas. Pero también el 100 hace referencia a un ciclo. ¿Sí? Porque el 100 es el primer número que tiene 3. Entonces, para yo hacer el círculo completo, tengo que considerar por lo menos 3 lugares. Piénselo así. El ser humano, sin el pensar, el sentir y la voluntad, si le falta uno, podríamos decir, hay algo que todavía no encarna del todo. ¿Sí? Pero el ser humano, cuando está el pensar, el sentir y la voluntad, y están los 3, aparece un cuarto lugar. Y ese es el ser humano. Aparece esa individualidad completa. Entonces el 100 es ese ciclo en donde se completó. Entonces, que en este caso es el espíritu que decide ir en pro de algo, y porque decide ir en pro de algo, despierta el alma, y el alma moviliza el cuerpo. ¿Esto dónde está representado? En que posteriormente se casan ellos, y como se sabe, ¿por qué son rey y reinas, príncipe y princesa? Porque quien va a reinar posteriormente es el príncipe y la princesa. ¿Sí? ¿Ven esto? ¿Lo ven con claridad? Cuéntenme. Denme un segundo que en el chat dijeron 2 cosas. Súper. Entonces, muchas gracias por valorarlo. Entonces, ya para concluir. Un cuento de hadas es bellísimo. Nos encanta escucharlo. ¿Sí? Ahora, realmente la enseñanza que trae es aprender a leer lo que hay ahí atrás. ¿Sí? Entonces, cuando yo estoy leyendo a nivel de cuerpo, es que lo que leo es la conciencia ordinaria. ¿Y eso qué significa? Es que estoy considerando para tomar una decisión lo que ha pasado antes únicamente, el temor, lo que he aprendido, solo el conocimiento previo. ¿Sí? El espíritu, en cambio, apunta hacia el futuro. Entonces, cuando se realiza una labor espiritual, es cuando traigo a la vida, a mi vida, algo que todavía no existe. Entonces, el primer referente para convocar al príncipe y que sea seducido por el alma es decidir realizar algo que para mí hoy es imposible. ¿Sí? No imposible porque, por ejemplo, qué sé yo, unir a la tierra juntos de las manos, ya eso es derechamente, digamos, sino que imposible por las virtudes que he desarrollado hasta el momento. Muy sencillamente, recuerdo una persona que me decía, lo único que me detenía de progresar en mi negocio era mi timidez. Él tenía una tienda de juguetes virtuales y un día decide ir a vender a la calle. Y le iba súper bien, vendiendo en la calle. Igual es ilegal, igual no le cuenten a nadie, pero está vendiendo juguetes en la calle. Entonces, y le va súper bien. Y se da cuenta, lo único que me detuvo todos estos años era mi timidez. Entonces, es ahí donde las virtudes que se entregan al alma requieren de que yo, en lo que decido, confrontarlas, ¿sí? Ponerlas a prueba. Nadie va a lograr ser seguro si no se pone en situaciones en donde tenga que reafirmar su seguridad. Si yo digo, no puedo hablar en público porque soy muy inseguro, vas a ser seguro cuando hables en público. Y te des cuenta que lo lograste.
Eso lo mismo acontece con la confianza. ¿Sí? Entonces, en los 3 niveles, lo que hoy día acontece con el coronavirus es algo que ataca en los 3 niveles. ¿Sí? Ataca en el nivel de espíritu, alma y cuerpo. Y en el nivel de espíritu ataca con la parálisis o el temor, ¿sí? Que es una posición respecto de la vida. Tomar la posición de detenerte, paralizarte. ¿Sí? Eso es lo espiritual. Tú tomas una posición que estés donde estés, estás en tu casa, estás en el trabajo, estás con tu familia, esa posición sigue siendo igual. ¿Sí? Eso es lo espiritual, va más allá de la materia, trasciende la materia. Es una posición que tomas respecto de la vida. Eso es lo espiritual. ¿Sí? Entonces, a nivel espiritual, la parálisis. A nivel del cuerpo, la muerte. ¿Sí? La posibilidad de la muerte. Y a nivel del alma, la antipatía. El separarse. ¿Mm? Entonces, cada lectura para yo aprender y para yo leer la realidad, tengo que considerar esos 3 niveles. ¿Qué es lo que me dice mi naturaleza que haga? 1, nivel de cuerpo. ¿Qué siento que quiero hacer? 2, el nivel del alma. ¿Cuáles son las imágenes, las relaciones? Ese es el nivel del alma, el nivel de la relación, de la imagen. Y el nivel del espíritu. ¿Qué posición voy a tomar para realizar esto? Es el nivel más importante. ¿Mm? Porque cuando tú decides una misión en tu vida, te vas a enfrentar al que no te vas a sentir como pensaste que te ibas a sentir. ¿Sí? Usualmente, no sé si le ocurrió, pero cuando entras a una enseñanza y comienzas a pensar el mundo de manera distinta, la gente dice, oye, pero ¿qué has cambiado? Antes eras menos crítico, antes nos decías, estabas de acuerdo con nosotros y ya no. ¿Qué te ha pasado? ¿Te pusiste como antipático? Y realmente, uno cuando decide crecer, los que no deciden crecer, los que no deciden encarnar el espíritu en su vida, te van a decir, el problema eres tú, como el rey. Entonces te van a decir, el problema eres tú, no nosotros. Tú cambiaste. No es que nosotros nos quedamos pegados, sino que tú estás haciendo estupideces, te metiste en una secta, no sé. ¿Sí? Entonces, ahí es donde requiere mucho coraje el que llevar adelante los deseos que intuimos que traemos como misión y regalo a la vida, como don de las hadas hacia el alma. ¿Sí? Berta, tiene la mano levantada, adelante. No sé si Ay, gracias. Bueno, pues solamente compartir algo con respecto a lo que estás diciendo, y es que pues también tenemos, por lo que vi un comentario de sufrimos, no sé, como rechazo, algo decía alguna persona. Y pues finalmente lo que tenemos que hacer es posicionarnos, ¿no? Porque lo que hace el espíritu, lo que hace ese príncipe es, o yo lo he sentido así, ¿no? Es darnos como esa posición de sí, o sea, si la gente dice usted es verde, pues uno decir sí, soy verde, y ya, y me posiciono, ¿no? Porque al final es como ese miedo a asumir nuestra posición. Puede que hasta el final, ¿no? O sea, incluso si la familia le deja hablar a uno, los amigos o los que se llamaban amigos lo dejan hablar, pues lo importante es uno mantener esos ideales que dices tú tan interesantes, ¿no? Vivos dentro de uno, ¿no? Y eso le va a dar otras tierras para conquistar, otras sendas, ¿no? Solo quería decir eso. Gracias. Muy interesante. Muchas gracias. Sí. Ahí igual hay una de las cartas de Pablo que dice con los judíos soy judíos y que cambia de acuerdo a quién tiene enfrente. Ahí es una de las maneras de
aprender a utilizar como la sabiduría, que ya vendría a ser otro nivel. Aprender a sostener la posición sin por eso... sostener la posición sin ser confrontacional. ¿Mm? Por eso Pablo fue uno de los que más logra evangelizar. ¿Sí? Logra el mimetizarse sin faltar a la ética. Esa es un arte que nadie te la puede enseñar, pero la tienes que aprender. ¿Sí? Porque no se trata esto de ser confrontacionales, ¿sí? Sino que de aprender a sostener con inteligencia para que el propósito lo llevemos adelante. Porque también como los albigenses lograron llevar adelante, pero implicó casi la muerte de todos. ¿Sí? Entonces, hoy día, ¿y por qué les traigo esta charla? Esta conferencia realmente es para recordarnos, y a mí para recordarme, que en los tiempos que estamos hoy en día, estamos en una lucha espiritual. No es una lucha física. Esto es una lucha espiritual, que se manifiesta en lo físico, en las distintas posiciones respecto de un elemento en particular, que viene a ser la muerte. ¿Qué posición tomamos ante la muerte? ¿La parálisis? ¿O llevamos adelante, o nos fortalecemos? ¿Sí? Entonces, todo esto es un recordatorio de que en nosotros está donado, no solo desde las hadas, pero aquí está representado por las hadas, desde lo alto del universo, aquello que constituye el universo completo, y que yo como ser humano, para poder incidir en mi propia vida y en la de los que me rodean, tengo que contemplar esos tres lugares. No basta con que yo cambie mis hábitos y tenga hábitos saludables si mi posición sigue siendo la posición de una persona atemorizada, que lo hago porque tengo miedo a que me pase algo, o lo hago porque voy a tener un beneficio directo. Yo tengo que encontrar y generar un motivo superior para realizar lo que realizo. ¿Sí? Esto Steiner lo ubica directamente. ¿Sí? Una persona que cree en Dios por el temor a irse al infierno es una persona que no desarrolla la ética, porque lo que está haciendo es hacer un canje. ¿Mm? La ética implica el crear algo que no existe, porque lo que ya existe es la moral, es lo que ya conocemos. La ética implica sostenerse en referentes que no existen hasta antes de que tú lo hayas sostenido. ¿Sí? Entonces, esto es algo que lo construimos juntos en las actividades de escuela y bueno, no sé si a todos les llegó el video, pero las personas atestiguan y pueden atestiguar, yo incluido, los beneficios que trae el hecho de considerar los principios espirituales para vivir la vida material, exageradamente material que tenemos hoy día. ¿Sí? A nivel de nuestro pensamiento es que nosotros podemos penetrar en lo que está más allá de lo evidente. Y como lo vimos hoy, un cuento tiene atrás una enseñanza completa. Insisto, yo solo les transmití una enseñanza aquí, ¿sí? De las que están en este cuento. Hay muchísimas más. Pero aplicando esta, considerando, mira, te propongo, ¿dónde en tu vida te sientes estancado? Haz la lectura en los tres niveles. El estanque de cuerpo, el estanque de alma, y cuál es la posición que tomaste a nivel de espíritu ante esa posición. Y te juro que te va a ser más claro cuál es la posible solución cuando encuentres el verdadero lugar en el que se anida el problema. Ese ejercicio, súper sencillo. Bueno, no es tan sencillo. ¿Sí? Es simple y difícil. ¿Mm? ¿Bien? Bueno, ya veo que hay gente que se está despidiendo, creo que en algunos lugares bastante tarde, entonces quiero agradecer, muchísimas gracias. No sé si alguien tiene una pregunta así que necesite que la respondan, por favor. Dice, para levantar el pesado cuerpo, el alma necesita el calor de, y ahí no capté. El calor de la tierra.
salud de la tierra. Y la levedad del espíritu, sí. Necesita eso, ambos gestos. La levedad del espíritu. Muchas gracias. Maravillosa esta conferencia, gracias. Muchas gracias. Y entonces me preguntan acá, ¿y la 13ª hada qué significa? ¿Sí? Este es un misterio súper grande igual. Pero consideren que no es irrelevante los números, ¿sí? Que surgen en ningún cuento de hadas, pero sí usualmente son múltiplos de 3. Entonces, por eso aquí el 13 es tan llamativo. Pero aparece esta señal del 1 más 3, el 13, ¿sí? Que son, para que tú constituyas una realidad, requieres integrar 3 lugares que están escondidos en este cuento, ¿sí? Entonces, esta 13ª hada, al no utilizarla tú el rey, tú no la invitaste, tú no la convocaste con tu pensamiento, al no ser tú el que la convoca, actúa en tu contra, ¿sí? Pero cuando tú convocas esos 3 lugares a través de tu pensamiento, considerándolo, haciendo un acto coherente respecto del lugar en el que tú descubriste o decidiste que anida el problema, entonces ahí el hada actúa a tu favor. ¿Sí? Creo que lo más claro que se lo puedo decir. Bien, entonces, Jennifer, adelante. El alma del ser humano tiene una extinguible necesidad de que la sustancia dentro de los cuentos de hadas fluya a través de sus venas, de la misma manera en que el cuerpo necesita de sustancias nutritivas, fluyendo dentro de sí mismo. Muchas gracias. Muchas gracias por participar. Que estén muy bien, ha sido muy agradable. Lo pasé re bien. Chao.